Bien. Hablaremos hoy de una simpática envenenadora, la marquesa de Brinville, que era una señora que acostumbraba a envenenar a las personas que se le cruzaban en el camino. A mediados del siglo XVII, el rey era Luis XIV entonces, se produjeron en Francia unos crímenes misteriosos en el ambiente de la nobleza. Surgieron sospechas muy escandalosas y, conforme a esas sospechas, daba la sensación de que la marquesa de Brinvilliers era la actriz principal en la cadena de aquellos crímenes. Y esta marquesa ha quedado como una de las figuras más célebres en los anales judiciales franceses. Muchos historiadores, Michelet, Hoffmann de los cuentos, Alejandro Dumas, Alexandre Dumas, ¿no?, han escrito sobre la marquesa de Brinville. Todos se ocuparon de esta chica, aunque en realidad ella no fue la única culpable de los crímenes que vamos a glosar hoy. ¿Quién era la marquesa de Brinville? Digamos. María Magdalena d'Auvray, más tarde marquesa de Brinville, nació, es de Brinvilliers. ¿Por qué dice acá Brinvilliers? No, es de Brinvilliers. Se escribe, bueno, no importa. Es la marquesa de Brinvilliers, se llamaba d'Auvray de apellido. Más tarde, como suele ocurrir, se volvió marquesa, acaso por un casamiento. Nació un 22 de julio de 1630, fue la mayor de 5 hermanos, hijos del viejo Antoine d'Auvray. Este hombre era consejero de Estado, un gran personaje en la administración financiera de Francia, una especie de ministro. Así que, bueno, María era hermosísima, pequeña de estatura, de piel muy fina, blanca y delicada, ojos negros, cabello oscuro. Observan las crónicas que no disimulaba un agraciado busto. ¿Cómo me gustan las personas que no disimulan un agraciado busto? Ah, con bustos. Sí. Busto, sí. Y solía colorear su busto al carmín y exponerlo en su mitad. Cuando estaba nerviosa, tenía un tic que hacía que su boca pareciera hablar sin emitir sonido alguno. Hay muchos que están. Sí, sí. E incluso hay algunos que hacen así cuando oyen a otro y repiten sin decir nada. Mirando películas también. Sí, también. En el colegio siempre hay uno que repite lo que dice la maestra. Bien. Un detalle. Fue una muchacha bastante precoz. Perdió la doncellez a los 10 años. Y esto no es nada, o no va a ser nada cuando diga que la perdió con su hermano. En 1651, a sus 21 años, María debió casarse con un joven maestro de campo del regimiento de Normandía, Antonio Gobelin de Brinvilliers. El muchacho descendía directamente de Gobelin, creador de la célebre manufactura de tapices que nosotros conocemos como los gobelinos. La regla entre los nobles de la corte de Luis XIV era la galantería. En aquel régimen, la mujer de la que el hombre elegante se preocupaba menos era la propia. Era casi una norma galante acercarse a las mujeres ajenas y una grosería dedicarse solo a una. En este sentido, el joven marido de esta chica era un perfecto hombre de aquel mundo. Amaba los placeres tanto como su mujer. Parece que en un bailongo de disfraces, el propio Gobelin le presentó a un señor Sainte-Croix. En un bailón. Sí, te presento al señor Sainte-Croix. Y parece que antes de terminar el baile, ya eran amantes, Sainte-Croix y la mina, María. Cuando la marquesa le contó a su marido que ese hombre le interesaba,
Gobelin se limitó a enumerarle unas cuantas mujeres de la corte por las cuales él también sentía un gran interés. Más tarde, la Brinvilliers le manifestó a su padre las preferencias. Su padre, recordemos que era ministro o algo así. Te contó que ella estaba muy entusiasmada con Sainte-Croix. Y el padre se enojó muchísimo. Y mandó a encerrar a Sainte-Croix en la Bastilla. Y se lo voy a mandar en cana para evitar que siga solazándose con mi hija, arrastrando su nombre, que es el mío, por el piso. Digo yo que dijo, qué sé yo lo que dijo. Igual, de todas maneras, es interesante la libertad, ¿no?, de plantear este tipo de situaciones, estando en una situación una de... libertad relativa, porque el padre no. El que andaba con vos lo mandaron en cana directamente. Bueno, pero digo, ella dijo me gusta fulano, el marido dijo me gusta mengano. Bueno, era aquel mundo, pero como este hombre, el papá de María, no formaba parte de aquel mundo, el Dobré, entonces se enojó y lo mandó a encanar al que andaba con la hija, al Sainte-Croix. Y a partir de ese momento todo empezó a cambiar para mal. Este hombre, el Sainte-Croix, fue a parar a la peor mazmorra de la Bastilla y lo encerraron junto en la misma celda donde había un químico italiano llamado De la Motta. Este era un químico que se especializaba en venenos. Le decían el virtuoso del arsénico. Le decían. Lindo para compartir la celda, ¿no? Y conocía la comida, decía, claro, De la Motta. Parece que conocía todos los secretos de los fabulosos venenos italianos, que eran célebres desde el tiempo de los Borgia, y cuya celebridad los franceses conocían bien por haberla experimentado. El caso es que en la Bastilla se pusieron a hablar y en el poco tiempo que Sainte-Croix pasó en prisión, porque lo soltaron más o menos enseguida, pero le alcanzó para aprender del químico De la Motta mucho acerca de venenos. Cuando salió, lo primero que hizo fue ir a visitar a su amante, María, y le enseñó el manejo de ciertos brebajes. Dice, no sabés las cosas que aprendí en la Gallola. Dice, acá si mezclas esto, dice, es un veneno fantástico. Ahora, muy bien, muy poco después, De la Motta también salió de la cárcel. ¿Y a dónde cree que se fue a alojar? A la casa de... A la casa de Sainte-Croix. Claro. Y pronto comenzaron a ocurrir cosas espantosas. Lindo huésped llevaron. Sí. La marquesa empezó a practicar también con los venenos. Y para ensayar, hacía visitas de caridad a los hospitales y le llevaba a los enfermos dulces y confituras. Y los desgraciados que los comían morían al poco tiempo, como mueren los que van a tenedor libre. Igual no es el mejor lugar para practicar un hospital, porque se le muere a alguien, no sabe si murió de eso. No importa. Esos eran ensayos que estaba haciendo la marquesa. Así, pronto, la muchacha llegó a manejar el arsénico con tanta maestría como De la Motta y empezó a poner en práctica un plan para envenenar ¿a quién? A su padre, al ministro. Muy bien. A principios de 1666, el viejo ministro, Antonio, decidió retirarse a su castillo de campo, a su casa de campo. Y le rogó a su hija que fuera a pasar con él algunas semanas. No bien llegó la hija, el funcionario se puso enfermo. Parece que tenía vómitos, los vómitos se hicieron cada vez más violentos y lo acompañaron hasta el sepulcro. La chica había envenenado lentamente a su padre para simular el curso de una enfermedad natural, progresiva y larga. Una escritora de aquella época, Madame de Sévigné, opinó que los mayores crímenes eran una bagatela comparados con haber pasado 8 meses matando al padre y alternando
dosis de veneno con caricias de hija. Los médicos certificaron muerte natural. A partir de ese momento, la chica, la Brinvilliers, no puso límite a sus amantes ni a sus crímenes. Además de tener un hijo con su marido y 2 hijos con el Sainte-Croix, tuvo otro hijo con su primo hermano, Biancourt, y otro más, adivine con quién, con el maestro del arsénico, el de la mota. Señor, pero ¿cómo? Como muestra del terrible carácter de esta mujer, en cierta ocasión tuvo noticia de que uno de sus castillos iba a ser subastado para pagar a sus acreedores. Como no pudo evitar la acción de la justicia, hizo que incendiaran el castillo justamente en el momento en que los fiscales lo estaban recorriendo, de manera que ardieron junto con el castillo. Para quedarse con la mayor parte de la herencia de su padre, que ella había envenenado, resolvió envenenar también a su hermano Antonio. En realidad hizo varios intentos. Primero le echó arsénico a una copa de vino, pero Antonio no lo tomó. Entonces llenó con veneno el vaso que levantaba el agua del pozo. Lo mandó al hermano a buscar un poco de agua. Y lo tomó el hermano. El hermano tomó y entró en una agonía espantosa y se murió a los 2 días. Después envenenó también algunas sirvientas ante las cuales había hecho confidencias demasiado comprometedoras. A otras las mató, en cambio, por haberse negado a ayudarla a matar al resto de sus hermanos. Es decir, siempre tenía un motivo. Ante tan extrañas muertes, el primo Biancourt, con quien ella tenía un hijo, tenía mucho miedo, empezó a tener mucho miedo. Y después de cualquier comida tomaba antídotos. Tomaba un vaso de agua, chao, antídotos. Mientras tanto, el marido, el señor Gobelin, la trataba en forma galante solo para conservar el pellejo. Tenía miedo que si le pegaba 2 gritos, la mina lo envenenara. Esta situación llegó a extremos insólitos, porque el Gobelin, ¿no?, el marqués de Brinvilliers, la marquesita y el Sainte-Croix vivían bajo el mismo techo y comían en la misma mesa. Sin embargo, no iba a durar mucho la buena salud del marqués de Brinvilliers. Ella pronto empezó a envenenarlo. Ella quería matar al marido para casarse de una vez con Sainte-Croix. Pero Sainte-Croix estaba muy bien soltero y no quería casarse con ella. Entonces le daba al marido antídotos y contrarrestaba el veneno. La mina lo envenenaba y el amante le daba antídotos. Todo terminó cuando al final el que se murió fue Sainte-Croix. Estaba en su domicilio manejando sustancias químicas. Parece que estaba manipulando sustancias venenosas con una máscara de vidrio. Se le rompió la máscara y se murió envenenado, asfixiado. Cuando la marquesa recibió la noticia de aquella muerte, no lloró. Más bien se preocupó, porque pensó en las cartas que le había escrito a Sainte-Croix. Cartas donde hablaba de los numerosos crímenes que había cometido. Por ejemplo, le escribía: ja, ninguno sospecha que he cometido numerosos crímenes. ¿Cómo lo va a escribir en una carta que queda? ¿Te acordás aquel día que cometimos aquel espantoso crimen? No sé. También en esas cartas le hablaban de los nuevos descubrimientos que se hacían en materia de brebajes fatales, etcétera. Había también varios documentos de un personaje de la corte, el señor Penautier, que era preceptor de rentas públicas, la mano derecha de su finado papá, que preguntaba a Sainte-Croix por un veneno infalible que pudiera compararse con lo que otra envenenadora, la Voisin, le daba a Madame de Montespan, que era una amante de Luis XIV, que también fue una gran envenenadora. María de Brinvilliers huyó de Francia. Llegó primero a Londres, pero también debió rajar de allí. El rey, Luis XIV, que había tomado cartas en el asunto, estaba a punto de conseguir la extradición de María. Después de una larga odisea por los Países Bajos, fue detenida en Lieja por un agente secreto de Luis XIV.
Parece que cuando detuvieron a la marquesa estaba mendigando en un parque. Ahí me dio lástima. ¿Sí? Sí, qué sé yo. Bueno, era el mes de marzo de 1676. El rey Luis XIV paseaba sus armas triunfantes por todo el continente y en París no se hablaba más que de esta envenenadora. En la cárcel donde la habían metido, la Conciergerie, nadie quería encargarse, nadie quería ser su carcelero, nada. Todos tenían miedo de ser envenenado. En sus primeros días de prisión, trató de suicidarse tragándose los vidrios de un vaso que había roto con los dientes. Muerte segura. Sí. En junio de 1676 finalmente fue decapitada la dama de los venenos. Su cadáver fue cremado y sus cenizas esparcidas al viento. Y esta era la terrible marquesa de Brinvilliers, la dama de los venenos. Menos mal que en estos tiempos tan tormentosos a las novias no le da por envenenar a sus No, novios. y me imagino que en esa época no había los elementos para investigar las muertes y autopsias y Claro, todo eso, y es peritos. decir que toda la servidumbre que ella asesinó, etcétera, murieron de causas supuestamente naturales. Pero bueno, hemos ido a la discoteca y le hemos contado esta historia al discotecario. Sí, Y él me dijo que había comido en una ocasión, se había querido suicidar. ¿Qué tiene que Se había ver? querido envenenar él, porque dice que lo dejó una mina y se comió un pedazo de sandia No tiene nada que ver. con vino, sandia con vino. Se sabe que si uno come sandía y toma vino se muere. No, señor. Y él se suicidó así. Nadie se Dice, murió. una tarde me suicidé, dice, y al final le hicieron un lavaje de estómago. Nadie se murió nunca No con le van a sandía lavar con el vino, estómago. nada Le jamás. lavaron el estómago, dice, y quedé fantástico, dijo el tipo. Bueno, Después me empezó a contar otra historia de cómo la mujer hacía... Bueno, no importa. él siempre quiere llamar la atención. La historia era fantástica y lo que contó el discotecario no tiene ningún Bueno, valor. y entonces le digo, ¿y tiene un disco de crímenes así, de muerte, envenenadores, criminales? Sí, sí, tengo este tango que se llama Matala. Está bien. Está bien, que es. Y sí, para esta mujer es brava, esta marquesa, ¿no? Así que vamos a escuchar Matala en la versión de Carlos Gardel, tango escrito evidentemente pensando en la marquesa de Brinvilliers y en los consejos que le daba a su No amante sé, Vicente está- Croix cuando ella mataba a sus sirvientas. Era él que decía, matala, matala, matala. Y así nació este tango, ¿no? Ah, qué Una raro. nueva audición en el firmamento estelar de Radio 10. Así nació este tango. La historia de cómo se escribieron los tangos. Con la conducción de... Lionel Godoy. Muy bien, adelante.